O sea, sí fue demasiado fuerte y pues sí, estuvo complicado la verdad. Por eso fue que muchas personas murieron y sin darse cuenta. Aparte de los bastantes efectos como quemaduras y asfixias y todo eso que pasó también. Se da cuenta que básicamente lo principal que afectó fue la ceniza. O sea, el área a nivel nacional e internacional, la ceniza fue lo más pisado que nos llegó a nosotros. Lo otro es que viva gente ahí. Sí, o sea, y lo peor que se llevó. Bienvenidos a Agrupación de Pensamientos, un lugar donde hablamos de memes, cosas relevantes y cultura en general, con Diego Shocking, Jairo Goyo y Tepas. Alexander, he sido mi amor mínimo. Hola, mi amor. Hola, ¿Qué pasó, nene. amiguito? Ay, rico. Siento que estamos en junio, pues, pero... Mira, nada. Está celebrando. Se me había olvidado eso. Mira su suéter, qué color. Mira su suéter, mira. Es Star Wars, vos disculpa. Lo siento, es pues, Star Wars. Es Star Wars. No. es políticamente correcto. Solo me lo robé, ¿verdad? Ah. Como buen negro. Bueno, No vaya, ya pues ya. ya se escucha claro. Ya bajaste la montaña. Ah. Pero, buenas Nada, mucha, noches. ¿Cómo estuvo su semana? 8 días. verga. Bien. Sigo sin ganas de vivir, ¿no? Pero aquí estoy. Un amigo mío me estaba llamando, chillando que iba a dejar una materia con 64. Ah, sí. Se me hace conocido. Sí, muy conocido. ¿Con es- 64? Es un Ah, clásico. sí. ¿Con cuánto ganas la UPE? 65. De verdad, ¿Sí? puta. Por eso es mejor el Cunor, mira. Ah. Más de 61 es vanidad el dicho. Solo 61 es gloria, ¿va? Ah, ya viste. Ah, Verga. sí, estuvo complicado esta semana. Estuvo feo. Estuvo Bueno, a mí feo. me fue bien. Ni Pa- mal, pa- ni bien. lo único bueno que me pasó para mí o triste es que terminé de ver Breaking Bad. Sí. Eso es triste. Puede ser triste. Ahorita va a perder sentido en mi vida un par de días. Yo ni le he visto. No lo has visto. Ni una serie, ni una temporada. La verdad. Es lo que te perdés. Solo vi el primer episodio hasta ahí. Está bueno el primer episodio. Está Pues bueno. por lo mismo. A mí el que me gusta es el episodio del avión. La vi. Cuando se choca y caen. O sea, lo Ah, explotan y sí, cae a sí. la par de la casa de. The World. El Boeing Ajá. 777 de Malasia. vas a decir. No, es ese no. Cabales, ese. Sí. No, sí Ah. está buena. Está buena la Sí, serie. está Ahí bueno. la vamos a ver. Para los que Por eso yo Hasta, te hasta había, Machete sale sin cabeza. Sí. Oh, yo te había dicho vos, La que de iba a ver abajo. Moon Knight primero. Vos. ¿Y ya la Oh, terminas? te voy a venir a robar internet. Vos. Digo. Tengo cara de raro. rico, Así la mantenido el termino. gobierno millonario. Sos Diego. No, yo no. Mantenido el gobierno, literal. No, yo no. No trabajo Solo con por el ser gobierno. white, más. Walter White. Un Guatemala. No, no soy Guatemala. Tiene Falta pinta. mucho. Ese Tiene vato pinta, tiene tiene pinta. Pinta sí, pero visto no. Hasta sus memes son así. Hasta como te insulta. Espera que Ah. me recuerde otro meme que me has dicho. A la vez. Ya me empezaron a sacar los chavos al sol acá. Maldito racista. No, Fijo, 10 varas a que es de South Park. sí. 10 varas a que es No, de no, South ahorita Park. estoy viendo el tema. Ah. Nada de South Park. Va a ver. Nada, de South Park. Nada de South Park. De los Simpsons. Menos. A la Futurama. Menos. Padre de familia tampoco. Ah. American Dad Kuzma. tampoco. Ah. vez. Bojack Horseman. Ese menos. Eso es para gente que se quiera morir así como andas dos horas. Simón, por si quieres cambiar el foco. No. Bueno. Vamos a hablar de un tema que nos sugirió un oyente de siempre. Que le mandamos saludos de parte de aquí de los compañeros. La Que se guapo. llama Luis CT. Así que- Luis. Huicho. Buena Huicho. onda por sugerirnos hay un tema. Ya nos habíamos quedado sin idea. Honestamente. No, mentira. Pero buena onda ahí por el tema. Fíjate que no se nos había ocurrido algo de tema de, bueno, controversia y algo de... Entrando en seriedad. Sí, algo de controversia y algo de... Bueno, de tristeza, va. Que más que todo recordar esa fecha, va. Que es algo que... Quiera que no, Guatemala siendo un país icónicamente... ¿Qué? Atractivo a desastres de cualquier tipo, pues es un buen tema, honestamente, así que buena onda y mira, saludos a vos.
Igual para los que quieran alguna sugerencia de tema, pues que lo manden acá a la página. Simón, cualquier ya ahí, lado. ahí saben. Vamos a atender sus solicitudes. Parecemos como agrupación de pensamientos en Facebook. Ya saben que nos pueden escuchar en Spotify, en YouTube también nos pueden ver. Y creo que hasta ahí, ¿va? En varios lugares más, pero esos ni yo los conozco. Bueno, pues el tema sugerido, ¿va? Fue Hablar de la tragedia de la erupción del volcán de fuego del 2018. que en aquel entonces sí marcó mucho la vida de los guatemaltecos y básicamente para algunos tuvo un punto en la historia y para otros fue rememorar algo que ya había sucedido antes en el pasado, entonces Así pasó en 1974. Ajá. Ajá, y fue el mismo volcán. Entonces, pues la línea de tiempo la continúa ahí el Diego. Jairo, bestia. ¿Por qué a mí hoy? Porque Mira ahí. un bollito. Pues porque estoy empieza callado. 3 de junio. 3 de Sí, junio. 3 de junio de 2018. Uno de los volcanes más activos de América Central durante años, el imponente volcán de fuego ha soplado continuamente, salpicado por episodios ocasionales de actividad explosiva, grandes columnas de cenizas, flujos de lava y deslizamientos de escombros similares y avalanchas conocidos como flujos piroclásticos. Eso habías hablado la vez pasada, ¿va? Sí, Güey lee como robot y después así como que normal. Sí, es que los flujos piroclásticos son avalanchas de agua, Ceniza, de lodo, carbón, ceniza, lodo, piedras. lava y todo eso. Sí, mayormente creo que eso fue lo que causó problemas en esa vez, porque los flujos piroclásticos son una de las, por no decir la primera o segunda causa más mortífera de eso, porque entre ellos pues también está la ceniza, es que la ceniza va aproximadamente a mayor de 500 grados y, o sea, vos por más que pudieras sobrevivir, digamos que te metieras en tu casa y tu casa fuera sellada o algo así, los gases entrarían por tus ventanas y te terminarían matando, o sea, ahí sí no hay escapatoria. Sí, es como cuando te morís, digamos, siendo una casa, digamos, estás metido en una casa y se quema la casa, o sea, vos primero te desmayás. Sí, porque Sí, te es quedas sin oxígeno. Simón, básicamente El así oxígeno funciona. se Porque agota. obviamente el fuego para disiparse necesita de oxígeno. Y obviamente si estás rodeado de un lugar donde hay demasiado fuego, no hay oxígeno. Simple. Pero seguí ahí. ¿Ok? Va, el chiste. La erupción, bueno, básicamente tuvo un segmento, ya yo sí recuerdo parte de esto, desde enero de ese año comenzó con actividad del volcán. Es que siempre hay actividad. Sí, pues por eso va, pero justamente ahí habían dicho de que ese volcán estaba pronto ya a hacer erupción, va, porque ya había pasado cierto tiempo desde que estaba inactivo, comenzó en enero, en febrero tuvo, una erupción que lanzó cenizas, creo, si no estoy mal, a 600 y algo de metros. No fue mucho esa vez. Y se quedó casi inactivo. O sea, su actividad decreció bastante hasta los meses de mayo y junio, que fue básicamente donde pues ocurrió esta tragedia. Pues sí, dice que mayormente se lanzó una columna de 15 y 17 kilómetros de altura el domingo, que fue el 3 de junio, que fue el día de la erupción. Entonces, pues ese día principalmente es que ocurrió todo el problema. Y la erupción, en términos generales, pues se podría decir que causó la muerte de más de 300 personas. O sea, confirmadas, pero el número real podría ser de 10,000, porque hay miles de desaparecidos que hasta la fecha no hay respuesta de ello. Y hay muchos que quedaron heridos también. Los lugares más afectados fueron las aldeas y caseríos y colonias aledañas al volcán de fuego, que estos quedan en el municipio de Azcuintla, Alotenango y San Pedro y Ipocapa, que fueron soterrados por los violentos flujos piroclásticos, que es lo que comentábamos anteriormente. Y pues alrededor de 2,000 personas fueron evacuadas a albergues temporales. Y fue la erupción, como decían ustedes también, la más grande catalogada desde la ocurrida en 1974. Que si podemos hacer memoria, en 2010 también fue la del Pacaya, si no estoy mal. Sí, pero en aquel entonces la del 2010, bueno, también cobró vidas, pero en la del 2010... pues no fue, o sea, sí fue grande, pero no fue tan grande a comparación de esta, porque sí me recuerdo que la ceniza también cayó acá
Yo en aquel entonces tenía 10 años, yo estaba en cuarto primaria todavía y las clases se suspendieron. O sea, llegamos y nos mandaron a la chingada. Porque esa me recuerdo que fue en febrero, creo yo. No es lo que les comentaba a ustedes la otra vez, que yo había puesto una palangana y Sí, guardó. Ajá, sí, junté una bolsa de ceniza. No Sí. sé ni cómo fue. ¿Vos sí la encontraste? Creo que la tiró mi mamá. No sé, es que la tenía ahí, vamos, es que no me acuerdo por qué había un baño ahí afuera de mi casa. Y mi mamá el otro día me dijo, vamos, mira, despertate, mijo, mira, está cayendo ceniza, me dijo. Yo así como... Es la ¿cómo nieve así? de los Digo, pobres. es la nieve de los pobres, ¿va? Y yo así como, ¿qué? Le digo, que cuando salí, Quiero eso. lleno de ceniza todo, vamos, y yo así como, ah, la gran, dije. Y cabal, ahí estaba una cubeta, vamos, y cuando vi ya se había llenado, así, estaba llena, vamos. Y como había llovido también tenía algo de agua. Y se me olvidó sacar esa cubeta y se llenó más. Y al otro día hubo sol y se secó y quedó la arena ahí en el fondo. Y ahí, no sé cómo fue que lo guardé, vamos, y lo metí en una bolsita Ziploc y lo guardé de recuerdo. Pero no sé qué se hizo. En la basura. Va, pero ya hablando de lo que Regresando es, al tema, sí, pues sí, esa ceniza sí es muy complicado, porque ya sí, al menos a mí que me gusta un poco la aviación, vamos, podría decir que principalmente se puede decir que hay mucho problema, porque aparte de que la pista puede patinar cuando el avión va cayendo, la ceniza es de un tamaño muy pequeño, vamos, y lo que hace es que se mete en las turbinas. Y las turbinas al momento de eso pueden recibir, se puede juntar y pueden clavar algunos de los Engranes. o elementos que van en las turbinas. Es como tu ventilador de la compu. Sí, Sí, algo así. básicamente. O sea, se puede llenar de polvo y se arruina. Pero en ese caso, pues está complicado. Porque aparte que... Va caliente, sí. aparte de que... Como acordate que los aviones funcionan por el medio del aire, que empujan por medio de las turbinas, es que generan el empuje. Y si el aire va contaminado, o en todo caso lleva polvo, es peligroso. Es igual que cuando están estas de las tormentas del Sahara que vienen. Los vuelos se cancelan, vamos, porque es muy peligroso para eso. Incluso muchos aviones en ese entonces estuvieron desviando a Honduras o algunos a El Salvador y otros ni siquiera pasaban ya por México, sino que se iban de largo, iban a dar la gran vuelta en el mar Para evitarse todo. para evitarse la ceniza, porque sí fue O sea que sí fue demasiado. grande el radio. Sí, por ejemplo, acá dice, la fase explosiva inició después de las 16 horas. A las 16 horas 20 se suspendieron los vuelos en el aeropuerto internacional La Aurora por presencia de ceniza en la pista. Se estima más que 1.7 millones de personas fueron afectadas por vuelos y la ceniza. O sea, imagínate, sí. Sí, fue fuerte, sí. Encima de eso estuvo espesa. Vaya, aparte de eso, se dice que como la ceniza de por sí cayó en los 22 departamentos de todo el país, ¿sabes? Porque fue así una ceniza muy, muy grande. O fue demasiada ceniza la que se expulsó. Y también se comenta de que cayó ceniza en el occidente de Honduras, el occidente y en la capital de El Salvador, y en varias áreas cercanas a Chiapas, México, porque como subieron a gran altura y se dispersaron demasiado, porque como era una ceniza mayormente fina, y el aire se la llevó más alto y a mayor distancia, porque recordamos que se dice que llegó entre 15 y 17 kilómetros de altura la ceniza, o sea, es bastante, es casi como una pequeña parte de una explosión nuclear. O sea, el viento es Como el hongo que forma. Sí, o sea, el viento ya a esas alturas ya puede disipar bastante distancia. Es complicado. Estuvo complicado. La menor, sí, porque vamos a ver. Estuvo Honduras, México, El Salvador. ¿qué Pues, otro? Yo vi un video de unos cómo bajaban durante la erupción. Fue horrible. Sí. Sí, en una moto, ya. Ajá, y Sí, yo también vi sí, uno en un carro. Estaba el grupo también de personas que grabaron cuando estaban entre el monte. Ellos no sé qué estaban haciendo, pero ellos se iban caminando, grabando y se escuchaba al fondo una señora que estaba ahí a gritar diciendo de que estaba orando, pero decía, ay Dios mío, decía, en lo que bajaba el material. Fueron básicamente las primeras víctimas que quedaron encerradas en ese entonces, porque sí me recuerdo que la alerta fue dada cuando, o sea, ¿yo qué estaba haciendo? Es que sí dieron la alerta, pero la gente se confió. Es que sí, porque es que sí, ahí siempre se mantiene en alerta amarilla o anaranjada, Sí. porque siempre se escuchan los retumbones. El rodeo es la aldea que agarró, Si vos que se llevó lo mientras peor. iban bajando, se miraba como había gente todavía ahí tranquila. Sí, O sea, sí hermano, estaban sí. algo asustados, pero
como que no iban a hacer Es nada. que la por gente ahí sobrevivir. ya, Es como decían costumbre. muchos, es que ya están acostumbrados. O sea, ellos decían, ya se va a calmar. Y lo del Insibume, sí llegaron algunos camiones, ¿va? O sea, algunos así buses, y les dijeron que se fueran, porque sí estaba en alerta máxima, ¿vamos? Porque dice que este Landsat, que es un satélite, creo yo, que fue el que empezó a ver que ya había empezado mucha ceniza, ¿vamos? Y que ya había muchas rayas de arañas, que le dicen ellos, que son flujos piroclásticos y de lava, y entonces había muchas ráfagas de vapor también que se estaban proyectando. Porque dice justo al norte del volcán de fuego, su doble, el Acatenango. O sea, sí se podía ver que sí había bastante presentes para que pudiera pasar una... Yo sé de cuenta que erupción eso lo de observas Brasil. desde la capital, o sea, desde la capital ya puedes ver la punta de cada uno de esos volcanes. Simón, o sea, Simón, lo sé, te das visto. cuenta de que todo, o sea, toda el área afectada, o sea, no solo área circundante, vamos, donde están las faldas del volcán, sino que todo lo que cubría el radio y donde hace de cuenta de donde podías ver el volcán. Simón. Con la ceniza y todo. Sí, eso. con la ceniza y todo eso. Encima, en esos días había mucho aire, porque no me recuerdo qué depresión tropical había habido cerca. Entonces estaba Como estas corriendo, fechas. más o menos, pero estaba corriendo fuerte el aire. Entonces eso también ayudó a que la ceniza también se disipara a lo largo de la región norte, vamos, y todo parte de Centroamérica. Porque imagínate que sucedió acá, que acá está, ¿qué? El Pacaya. Entonces, al momento de soplar el aire, el Pacífico y el Atlántico se despejó así. Sí, porque por ejemplo aquí dice el instrumento BIRS del satélite Suomi NPP capturó imágenes del volcán de fuego el 3 de junio de 2018. Dice, a Fotones, pesar de pues. las numerosas nubes encima del volcán, la nube de ceniza oscura se distingue fácilmente en el centro de la imagen. Y pues ya se sabía prácticamente que algo iba a pasar porque el satélite llevaba combinados canales térmicos y visibles en las cámaras de alta resolución, entonces pues ya se podía detectar que algo iba a pasar. Sí, porque prácticamente se puede decir que sí fue muy muy advertido de que No, y la gente algo está iba a pasar. acostumbrada. La gente, mira, ves, no le echamos tanta culpa a que, bueno, como cada catástrofe de Guatemala, pues, o sea, se les ha advertido a las personas, pero ahí siquiera que no la necedad. Por ejemplo, mira lo que pasó en la capital, cuando se derrumbó esta colina, Cambrai. el Cambrai 2, va, imagínate, ahí también ya habían avisado de que se iba a derrumbar tarde o temprano, vamos. El volcán, el Santiaguito, el Pacaya, ¿qué? Son volcanes también que, o sea, obviamente ya, bueno, para los que no tienen conocimiento, la tierra volcánica es muy rica en nutrientes, es casi de las mejores tierras para sembrar cualquier tipo de cultivo. Sí, esa tierra es nítida para sembrar, puedes Mejor sembrar. abono. Sí, por Dios. Aparte de eso, vamos, básicamente es tierra orgánica, vamos, que viene no solo nutrida, vamos, sino que también viene, básicamente con mejores, con mejores propiedades, por así decírtelo, ¿va? Entonces, a los alrededores del volcán, de los volcanes, por eso siempre se mantiene lleno de vegetación. No importa qué tipo de vegetación sea, pero siempre vas a encontrar. Entonces, lo que es el Pacaya, pues obviamente hay pacayas, ¿va? Pero tienen sembrado la mayoría de sus faldas. Hay siembras a la mayoría de sus faldas. Entonces, es básicamente la gente en ese entonces, a pesar de que ya habían recibido la alerta, no se quisieron ir. Por lo mismo, vamos, de que ya tenían conocimiento de que, pues, o sea, No, y aparte siempre habían erupciones, siempre temblaba, siempre había ceniza. También está ese arraigo hacia su Sí, tierra. eso iba a decir yo ahorita. O sea, mucha gente, pues obviamente es como que vinieran ahorita y te van a decir, mira, salí de tu casa porque va a pasar algo. Y mucha gente no va a querer salir, vamos, porque Sí. quiera que no, pues ahí está toda su... Imagínate, en Todas sus caso de cosas. que... No tanto las cosas, sino que digamos, puede ser que el terreno se lo hayan heredado a su abuelo o a su papá, o sea, entonces es mucho arraigo que tienen hacia ese lugar. Y por ejemplo, en esa aldea que mencionabas vos, pues ahorita como quedó piedras grandes en todos esos lugares, Sí, y el obviamente. terreno totalmente inhabitable, porque ahí sí ya no se puede hacer nada, porque realmente fue demasiado, no sé cuántos metros estaba ahorita sobre la tierra, como estaba anteriormente. Ahí en el volcán.
Sí, Fueron se como, sepultaron como casas. 10 hasta la o altura de la 12 lámina y metros. Las escondieron de una sí, vez. fue como 10, 12 metros y fue Simón bastante. vi un video de Luisito, creo. Sí, Luisito Sí, también fue. fue bastante. Sí, ahí para los que quieran ver, vamos. Sí, un Luisito. video más completo y mejor detallado, el de Luisito, no fue... ¿Quién más llegó? Mexicano. Sí, ¿quién no va a conocer a Luisito? Todos. ¿Qué? Pero sí, básicamente el hecho empieza de que durante el día, durante ese domingo 3 de junio, Sí, a hubieron mediodía. varios temblores, empezaron los temblores. Me recuerdo que el primer temblor que sí tuvo magnitud fue de 5 y algo, fue más o menos a mediodía, porque yo me recuerdo que ese día tenía partido y todavía mi mamá estaba viendo las noticias y me dijo que no quería que saliera porque estaban habiendo temblores. Y yo me recuerdo que todavía le dije que, pues, ¿cómo si estamos bien lejos? Le dije, igual si llegara aquí tal vez vamos a sentir una magnitud pequeña. Me recuerdo que todavía le dije. Y me fui y es cierto, fue posterior, fue en la tarde porque para cuando yo llegué a mi casa, la noticia era esa. Yo regresé como a las 4:30, 5 más o menos. Acababa de hacer erupción el volcán. Me recuerdo de que en aquel entonces yo era aspirante a bombero. Porque estaban contratando, dirías vos, estaban reclutando aquí. Y me recuerdo yo de que apenas estaba... Ya Hacer tus pruebas. Simón llevaba como un mes, 2 meses más o menos. Ahí estaba el Tello. Mm. Ahí andaba el Tello, el Iván Babos, el hijo del profesor Ángel. No, los doxías, pues. Vale, madre, aquellos ni los conocen. ¿Qué? ¿Quién es? Ahorita vamos a mencionar el nombre completo y apellido. Estaba Su Tello, carnet, porfa. ¿ves? Estaba el Tello, el Iván, vamos, me recuerdo bien. Y ya llevábamos meses yendo, vamos, y me recuerdo de que hubieron temblores. Después de eso, la noticia. Ah, está el Juan, fue el que me contó. El Juan, no me recuerdo. Simón, el Juan, vamos, que yo pasé, vamos, y todavía tengo una foto ahí en mi teléfono del día después de la erupción. Que la erupción tuvo lugar, decías, a las 4, vamos. Y lo primero de las noticias fue de que había material piroclástico en todos lados. De que la peor de las aldeas que se había llevado, básicamente lo peor del desastre fue el rodeo. Que fue donde vos mencionabas, donde Sí, ahí las es casas donde quedaron estuvo soterradas, hubieron personas bañadas, no solo en lava, sino que en arena, en grava, en ceniza pura. Es de ahí donde aparece la imagen del icónico señor, ¿va? Que estuvo básicamente cuando cayó la primera parte, no sé si se recuerdan, de un Sí. señorcito que el reportero se le acerca y le pregunta que de dónde era, y él dijo que era el rodeo, y le preguntó que qué había pasado y dónde se encontraba él, y él solo decía su familia, mencionaba a su familia, y él murió. Ah, Fue sí, nunca sí, vi de las su víctimas, familia. no, fue de las víctimas. Sí, porque mortales. yo todavía me acuerdo que vi ese video porque el señor, o sea, está totalmente lleno de ceniza, ¿va? Estaba ahí. Pero, o sea, el asunto fue que realmente él fue el único sobreviviente. Imagínate que fue lo último que pensó, que toda su familia quedó sepultada, así. Al otro día murió porque los Sí. gases que le entraron en los pulmones y lo destrozaron por dentro. ¿Cómo es ese calcinamiento de pulmón? Sí, tiene un No nombre, sé cómo sí que se le dice, pero calcinan sí. los pulmones por dentro. Ah, pues sí, está fea. Igual que la claro. foto de una bebé, no sé si la viste. Ah, cierto. Que fue la que ganó un premio de fotografía a nivel mundial. Sí, es algo morboso, vamos, pero Sí, es algo triste, es algo pero... morboso, pero El quiero gore. que no, las fotos que son así son las No, que causan mayor impacto. Y, o sea, han habido Sí. un montón de cosas así que han marcado impacto. Promo. Sí. Sí, básicamente. Otro recordado así ahorita que mencionabas era el de lo que pasó ahí en Colombia, vamos, de aquella Sí, la chavita, niñita. la de la niña, vaya, también Sí. ícono de eso, ¿va? Entonces, O el niño de África que hay un cuervo que está atrás de él. sí, Simón, viejo, man. sí, vaya. Que está agachadito. Sí. Simón, Ah, todo sí. eso bueno, es parte de lo que sucedió ese día, ¿va? Pero sí, eso fue básicamente lo que sucedió. Que poco después de que decaído el material piroclástico se empezó a reportar de que sí había demasiada gente atrapada todavía, que el flujo de lava se estaba movilizando ya a principales caseríos y aldeas, y que la evacuación se estaba dificultando bastante, porque, ¿qué? Uno, habían personas que creían que no iba a llegar hasta ese punto. Dos, que había personas que no querían dejar sus cosas y que todavía aún viendo la erupción, continuaban ellos sacando sus cosas, ¿vamos? Y para eso de las 7 de la noche me recuerdo yo de que ya habían reportado de que habían un montón de desaparecidos.
de que la lava y el material piroclástico no dejaba de bajar y que la columna de ceniza en aquel entonces apenas, para esa hora pues llevaba como 10 kilómetros tal vez u 11 de haberse elevado y continuaba. Me recuerdo de que dijeron de que habían activado la Guardia Nacional y que los primeros en reportarse fueron los topos, los de México. Simón, los mexicanos, ellos fueron los primeros en reportarse de que cayeron como a las 10, 11 de la noche, creo yo. Venían en el primer vuelo de ayuda. Al siguiente día en la mañana la nota. ¿Qué son estos de los topos? Son rescatistas, son rescatistas. Son los que ayudaron en el terremoto de México de 2017, creo yo. También. Son los que estuvieron sacando. Y ellos llegan mucho a Chile cuando hubieron terremotos. Porque ellos se mantienen Llevan son rescatistas de élite, podrías decirlo así. Son pilas los cabrones. Fueron los primeros en reportarse. El otro día en la mañana me recuerdo yo de que yo iba a salir, iba por mi chance, acababa el día lunes. Y compré el diario. Era lo primero que aparecía en la mañana. Lo primero era la portada, me recuerdo bien. De la prensa, del diario, todo. Y ahí no sé si aplica porque fue noticia nacional. Sí, pero había una sección que todavía me recuerdo. Todavía tengo la foto en mi teléfono. Que había una chavita. Era una chavita, no me recuerdo, tenía 22, 23 años. Que le preguntaban que qué había pasado. Y ella decía de que organizando un viaje con su familia estaban para ir a piscinear, vamos, en la tarde cuando empezaron los temblores. Y había otro donde un reportero se le acercó a una señora que cargaba entre sus brazos a su güiro, que básicamente lo alcanzaron a sacar de entre los escombros, pero ya estaba muerto. Y bueno, básicamente la parte que decía era que ella le gritaba, le gritaba que no se muriera, le gritaba que siguiera respirando, decía el reportero. Y me recuerdo todavía de la línea que decía que le gritaba como si quisiera arrebatárselo a la muerte. Me recuerdo de esa parte. Ahí tengo la foto de ese obituario. Aparte de eso, pues, de lo más hablado también fue que hubieron demasiadas personas que se arriesgaron, vamos, que ahí entre los familiares o amigos que pudieran tener y pues ellos se ponían las botas, ahí sí literalmente tenías que usar botas porque si llevabas zapatos o tenis o chanclas se derretían. Se derretían. En un par de minutos, entonces sí tenía que usar botas gruesas. Yo vi un montón de imágenes de botas todavía así derretidas de los bomberos. Sí, y de hecho eso fue uno de los principales problemas. Aquí entramos ya aparte, de que no estamos, Guatemala como país no está preparado para este tipo de desastres. Para casi nada. Sí, para casi nada. Porque básicamente el tiempo de respuesta fue demasiado tardado. En el tiempo en el que se movilizó la guardia, los rescatistas. Y ya deberían de haber estado preparados porque ya sabían que iba a pasar. Sin embargo. En cierta parte también tuvo un poco de culpa la gente porque es muy confiada. Sí, pero es Guatemala. Sí. Horario Chapín. Sin embargo, sí se tardó bastante. Sí se tardó bastante con la ayuda, porque básicamente el tiempo de respuesta en ese momento, para ese entonces la tragedia ocurrió a las 4 de la tarde. A las 10 de la noche me recuerdo que apenas habían acordonado y estaban empezando los rescates. Va más o menos el tiempo en el que llegaron los mexicanos, Para el siguiente día en la mañana, que estaban intentando limpiar y recuperar cuerpos, y seguir con esto de búsqueda y rescate. Apenas estaban llegando los camiones. La ayuda de verdad, dirías tú. La de Guatemala. Simón, la ayuda de verdad. Ejército, armada, que rescatistas del ejército también, bomberos, que me recuerdo que llegó la orden aquí a Santa Cruz también, ¿verdad? De que si habían voluntarios que quisieran ir a echar la pala, de que pues se podía, que igual, ¿verdad? Insumos, que se necesitaban víveres, porque habían movilizado ya un montón de refugiados. Entonces el tiempo de respuesta fue tardado. Probablemente, no sé, yo considero, opinión propia, que quizás si el gobierno hubiera actuado un poquito más rápido, o tal vez enviado un poquito más rápido la ayuda, quizás, tal vez no hubiéramos salvado muchas vidas afuera de eso, pero una o dos vidas más que hubiéramos salvado son 2 vidas más que hoy en día siguieran hablando del hecho, ¿no? O sea, se la libraron.
Pero, ¿qué? Vamos a que me recuerdo de que al siguiente día, ese pasado lunes, ese martes, todavía seguían los trabajos de búsqueda. Y ya había llegado la noticia de que, bueno, ya había caído la ceniza, ya Guatemala básicamente estaba de luto y continuaban los rescates para eso. Pero Entonces, tardó varios tiempos en que se despejara lo de las nubes. sí, casi una semana. ¿Cuál? Sí, la nube de ceniza. Ah, sí, la nube de ceniza sí fue casi una muy semana tardado. se tuvo. No estabas poniendo atención, pues. Que llegó hasta Honduras esa onda y, o sea, para disiparse todo eso. Si la capital estuvo inactivo casi 3 días. Tuvieron que sacar con todos los camiones de basura, los usaron para jalar ceniza. Simón. Ahí Sí, fue se juntaban los toneles arriba de las láminas. Simón, fue de ceniza al los pisado. carros. Muchas plantas se murieron, vamos. La capa de ceniza llegó hasta 10 centímetros, creo yo, en el windshield de los carros, en donde se pudo. Tuvieron que limpiar, láminas enteras, Todo. láminas, terrazas, los sistemas de ventilación, aire acondicionado y todo eso quedaron arruinados totalmente. Me recuerdo que algunos centros comerciales tuvieron que tirar a chingada sus sistemas de ventilación, ¿no? Porque sí, en sí no servían. No solo eso, ¿va? También recurrieron a las principales fuentes de agua, hidroeléctricas y embalses así. Así vinieron a Chixoy también. A nosotros nos llevaron a Chixoy a evaluar el agua. Me recuerdo que vinieron unos del MAGA y del CONAP, así como también de estos ¿cómo se llaman? Empagua se llaman esos cuates. Sí, los del agua. Ajá. A sacar el pH de todo eso, a ver si el agua era funcional o si no se había contaminado, cosas así. Porque, hubo un embalse que sí se arruinó, no me recuerdo cómo se llamaba, pero está entre Zacatepeques y no sé qué, que me recuerdo que tuvieron que vaciar totalmente la presa, o sea, dejaron ir toda el agua para que se juntara nueva, porque sí se había llenado mucho de ceniza, porque sí fue bastante serio. Vaya, no solo eso, también estuvo el problema ¿de qué? ¿Cómo se llama esto? De los refugiados, que, o sea, no se daban abasto. No se pudieron. No había dónde dejarlos. No, si no te estoy comentando, ¿ves? O sea, yo participé. Mi granito de arena fue ir a dejar víveres que salieron de aquí del área de Santa Cruz. Simón, o sea, no directamente lo que se juntó, pero o sea, yo iba acompañando. Una, para que no se perdiera. 2, para que llegara más rápido. 3, porque necesitaban chalanes para descargar. Pues eso es lo bonito de Guatemala, vos. Es que cuando hay un desastre somos personas muy unidas. La Mara se presta. Sí, vos. La Mara se presta. O sea, hasta nosotros con el Diego creo que reunimos Sí, víveres. eso iba a comentar ahorita. No, y me duele. De hecho, van a escuchar, pues me vale madres. Yo tuve un mi crush ahí ¿El Diego? No, yo tuve un mi crush en el desastre. Sé que es algo que no viene al caso, vamos, pero era una chavita, te juro, esa chavita lloraba a mares mientras atendía a un señor que se había quemado. El señor estaba diciendo de que él era el cocode de ese lado y que él había visto como unos niños estaban intentando salvar a chuntíos y a pollitos, patos y todo eso, lo que tenían ahí. Porque algunos hasta se regresaron por los perritos. Hay un bombero que amo a ese señor, no sé cómo se llama, pero el señor lo llevo en el alma. No va a escuchar este podcast, pero lo llevo en el alma. Porque, ¿qué? Es un bombero, el perrito estaba atrapado del otro lado del material y a él ya solo le quedaba un par de botas y usó ese par de botas para ir por el perrito. Está la foto en nuestro diario, Mi Prensa Libre, no sé quién fue de esos dos que le tomó foto, pero está el bombero con el perrito de brazos, el Chuchito traía su colita quemada, y el Chuchito venía llorando y el bombero venía echándole pala ahí, jalando al perro ese. Y mis respetos para ese señor, porque no dejamos a nadie. No se trató de lo mínimo de no dejar a nadie. Sí, ahí sí que de todas las pérdidas humanas, pues sí hubieron demasiadas pérdidas de animales. Y no solo, y me recuerdo también que dijeron de que no solo habían médicos, enfermeros, practicantes tuvieron que llegar ahí a echar la pala, auxiliar, ¿verdad? Porque la ayuda médica también se limitó bastante, porque hubieron áreas donde sí no dejaron entrar gente.
Ni porque fueras rescatista, ni porque fueras de lo mejor en cuanto a tu trabajo, porque el volcán todavía seguía despidiendo lava, todavía seguía bajando Sí, hay material, una cierta área donde sigue Ajá. cayendo. seguía bajando material piroclástico, entonces no querían arriesgar más vidas. Y se sabía que en los lugares donde seguía bajando más lava, había gente. Había gente atrapada, había gente desaparecida. Entonces, he ahí por qué la cantidad de personas que asciende a tanto. Sí, a 10,000. Porque básicamente, o sea, no ibas a poder encontrar una persona que tal vez literalmente fue Es que carbonizada. el ser humano enfrente a la naturaleza es No muy es difícil nada. que gane. Es nada, vamos. Sí. Pero sí tuve un mi crush ahí, vamos, de que había una chavita, te lo juro, en la sección de Palín. Nosotros llegamos a dejar nuestros víveres hasta ahí. Ahí dijeron los meros cuques iban a llevarse Ajá. todo lo demás para adelante, va. Y había una chavita bien sucia, va, Si lo escuchas, escribime. sí, va. Mi WhatsApp, al WhatsApp de aquí del podcast, diga. No, tenemos, bro. ese es el empresarial del Diego. No, ese es el de mi negocio. Deja mis Este, negocios. ¿Qué? Me recuerdo que la chavita estaba sentada en una sillita. ¿va? Yo todo pendejo llegué, vamos, me bajé, le llevé una botellita de agua pura. ¿Cómo se llamaba? María Ángel. María Ángel se llamaba, no me recuerdo de su apellido, pero me dijo que se llamaba Ahí María si nos Ángel. está oyendo, que nos escriba. Que nos escribe. Ahí le vamos a dar el contacto acá. No, era bien bonita, cargaba 2 trencitas, su mascarilla, cargaba una KN, creo yo, cargaba sus lentes, pero estaba llena, estaba toda tiznada. Y le preguntamos que qué onda y bueno, yo le pregunté que qué había pasado, que ella en dónde había servido y solo me contó de que ella había había ayudado a recibir a algunas personas que venían directamente de allá, muertas. Nada que vivas, sino que de las pocas que se lograron rescatar. Y Todas ella, quemadas. ajá, y ella había atendido a un centro, había llegado a un centro, a un primer refugio temporal, donde básicamente trató quemaduras y a niños básicamente, que era en lo que se enfocaba. Pero que le dolía de que llegaron algunos bebés muertos, algunos niños ya que lograron sacar de entre las cenizas, escombros, hermanos. Personas hace de cuenta que de entre 12 y 22, 25 años, ¿no? Ujú. Personas que comenzando su vida estaban. Así, pero bien dolida la chavita. Y es de una de las pocas héroes, bueno, de los muchos héroes sin capa, de los que tal vez nunca se mencionaron, ¿va? Porque se menciona al ejército en general, pero no a las acciones, ¿va? Como te comentaba, este bombero que se metió a sacar este perrito. Imagínate, hubo un policía también, va, que él nada que ver ahí, y aún así echándose al hombro a una señora, que la señora también cargaba a un niño encima de su espalda, intentando salir de todo ese problema. Y como bien decías vos, o sea, la solidaridad, Sí, en Guatemala la voluntad para Creo sacar que adelante. eso es muy característico tal vez de los países latinos. Va. Porque Básicamente vivimos en eso, vivimos Sí. de entrar a un problema y de que sabemos de que solo el pueblo salva al pueblo. Exceptuando Estados Unidos. sí, Sí. posiblemente. Va. Es que hay muchos países de primer mundo que lo que menos tienen es solidaridad entre las personas. Ahí sí es como los países nórdicos que muchas veces, o en Alemania, que dice que la gente es muy fría, muy distante, y ahí sí cada quien jala por su lado. O sea, en cambio, por ejemplo, acá en Latinoamérica la gente es muy cercana, sí, todos se apoyan entre todos. Creo que eso es lo bueno de por acá. Pero sí. De Se todo lo estiran malo. la mano. Sí, aquí sí se estiran la mano. Pero Sí, porque ahí, aparte de lo complicado que fue de la ceniza que decías, vamos, están los gases invisibles para el ojo humano, que fue lo que más víctimas cobró. Que entre esos se puede conformar el dióxido de azufre. Este gas pues puede afectar la salud humana, irritando la nariz y la garganta cuando se respira, y reacciona con el vapor de agua para formar lluvia ácida, que fue algo que se dice que pasó bastante. Sí, ¿no? lluvia ácida sí hubo. Y No eso fue mucho. reacciona con la atmósfera para formar partículas de aerosol que contribuyen a los brotes de neblina e influir en el clima. Porque prácticamente las concentraciones del dióxido de azufre que se representa químicamente como SO2, pues sí fue bastante, casi toda Guatemala y
y muchas partes de Chiapas, por ejemplo, o sea, ya en el mar que está enfrente de Chiapas. O sea, sí fue demasiado fuerte y pues sí, estuvo complicado, la verdad. Por eso fue que muchas personas murieron sin darse cuenta. Aparte de los bastantes efectos como quemaduras y asfixias y todo eso que pasó también. Se da cuenta que básicamente lo principal que afectó fue la ceniza. O sea, el área a nivel nacional e internacional, la ceniza fue lo más pisado que nos llegó a nosotros. Lo otro es que viva gente ahí. Sí, o sea, y lo peor que se llevó el desastre fueron vidas humanas Sí. que se cobró en este. Es que ese video, si vos no se me olvida, donde iban en la moto. Porque imagínate, ellos iban a todo lo que daba su moto, era una Hondita, así de esas mandaderas, dijo acá. Y iba a todo lo que podía. Y igualmente no se podían hacer nada. Iba mucha gente corriendo, niños, babos. Sí, vos. No podían hacer nada porque lo que se bajaban a subirlos, los alcanzaba la nube. Bueno, imagínate. Y estaba como a 5 metros detrás de ellos. Pues sí, es que esa cosa va rápido. Por ejemplo, pues el viento se transporta a bastante velocidad. 22 kilómetros por hora creo que se movía eso. No, Por ahí 22, 25 la avalancha de material piroclástico. No, el flujo piroclástico se maneja más rápido. Se movía más rápido. Sí, se mueve muy rápido. Por ejemplo, se puede decir que prácticamente si uno va a pie, pues no hay como Yo ni le escapar. llevo a 10 Muertado kilómetros por hora. Sí. F. 10 kilómetros por hora, corres bajo. Yo corro bajo, vos. Y sí, que sí estuvo muy, muy complicado. Es Yo que no la soy velocidad sí es atleta de alto bastante. rendimiento. O sea, ni yo soy Usain Bolt. Pues, cuando Ni porque mucho, fuera mucho, no. Usain Bolt. Si mira, dice que los flujos piroclásticos, vamos, que esas cosas llevan piedras y cosas así. No te imaginas la ceniza que es mucho más rápido. Porque el flujo piroclástico dice que mayormente se mueve a velocidades superiores a los 80 kilómetros por hora. Que se lleva árboles, casas, carros, piedras, todo, vamos. Entonces sí, es prácticamente tu sentencia de muerte si hubieras visto eso por ahí. Porque no puedes escapar. Imagínate qué velocidad iba la Hondita. Sí. La Hondita iba rápido. Pero como iba lejos, por eso se salvó. Sí, porque se salvó. si hubiera ido un poco más cerca del donde venía el flujo, ya no se salva. Pero tampoco le quitamos mérito al cuate que venía manejando. Sí, incluso hay un video, no sé si de una ambulancia que están grabando, pero era una ambulancia especial para eso, que ellos estaban parados en medio del, ¿cómo se llama? Cuando fue esa cosa, y cabal el carro estaba parado y grabaron desde adentro como pegó, ¿cómo se llama? Todavía estalló el vidrio de una pelada. Sí, imagínate. Y era ceniza nada más. Cuando empezó. Sí, ni siquiera era flujo piroclástico, porque si hubiera sido Sí, flujo es se que- lleva el carro. Es que esos gases son sólidos, son gases sólidos. Es como de la cuarta, son como de la quinta, sexto estado de la materia, vamos, que son gases, vamos, pero no solo llevan fuerza, vamos, sino que llevan calor en sí. Entonces es como hacer de cuenta. una burbuja. Eso es como vapor básicamente, ¿va? Es como vapor básicamente, pero o sea, va con fuego. O sea, todavía sí va con fuego, ¿va? Entonces no solo te quema, sino que también puede quemar, o sea, su Explotar. calor puede, sí, básicamente eso. Y como decía que los días posteriores a lo que sucedió, sí, fue lo peor también, ¿va? Imagínate, rescate, movilización, o sea, llevar los insumos, medicamentos. Hubo una baja en todo eso. Guatemala entró en luto, ¿va? Porque cada hora que pasaba seguían sacando más personas. cuerpos, ¿no? Y lo más triste es que seguían reportando más personas desaparecidas. Otra cosa que también no tomaron en cuenta fue los lahares que pasaron, vamos, porque fue cuando empezó a llover. Y los lahares son como laves, vamos, que se llevan agua con todos los desechos que venían ocasionados de la erupción. O sea, fue otra cosa que se sumó a todo lo demás. Y pues, cabal, como decías, con lo de los albergues, pues se dice que 12.089 personas fueron evacuadas, con 3.319 dispersas en 13 albergues. Un puente y 2 redes de poder habían sido destruidas. Y según dijo el Instituto de Ciencias Forenses de Guatemala, había la muerte de 75 personas y 192 seguían desaparecidas al día después de eso. O sea, prácticamente ahorita ya se puede decir que como 10.000 personas pudieron haber muerto o desaparecido. o desaparecido. O Muertos. sea,
prácticamente son muertos, porque de aquí a que los puedan Si no allá- aparecen es por algo. Sí, ahí sí que... está muy Tenés nuevos complicado. órganos, decís. No es por ser pesimistas, pero así son las cosas. Sos realista. Es ser realista más que todo. Sí, porque cabal lo que decíamos, vamos, en ¿Qué te reís, man? donde estudiábamos, que era un colegio de uniforme verde, vamos, No entonces... vamos a darle crédito porque no nos pagan y encima nos cae mal el director. El tío salió en silla de ruedas de ahí. Fíjate que nos pusieron a juntar víveres, ¿te acordás? Ah, Simón. Nos mandaron ahí, vamos, de parte del colegio a tocar todas las puertas que pudiéramos de las casas que estuvieran en las colonias, barrios y zonas de ahí cercanos. Y pues sí me acuerdo que tardamos como 3 o 4 nos días. regalaron helados, va. No, eso No. fue cuando limpiamos basura. Ah, sí. Pues pues, ya se te olvida. Ya se me olvida. La mota. La verdad, Pero sí fuimos a clasificarlo, sí, la comida. primero que todo, pues sí, fuimos a recolectar todo. Anduvimos varios días caminando ahí entre todas las calles ahí de Cobamba, o sí, pues sí. Sí fue complicado porque tuvimos que hablar con mucha gente. Muchos no nos querían dar porque decían que era para nosotros y así va. O sea, la gente a veces se pone así, Ponen ¿va? sus moños. Y otros que, pues, por ejemplo, yo todavía me recuerdo que hubo un señor que solo nos vio con el uniforme y nos llevó un par de bolsas de agua pura. Y nos dijo, ustedes están recolectando para el volcán. Sí le dijimos y cabal, vamos, nos dio las bolsas de agua y pues las llevamos. Después de eso, pues, fue de ir a clasificar todo porque había mucha comida y muchos insumos que sí teníamos que dejar empaquetados. Y de parte del colegio, pues sí, algunos fueron a dejarlos, vamos. Y a los otros, pues, se fueron a los centros de acopio del ICUME y de parte del gobierno. Y pues lo bueno de ese entonces fue que toda la gente estuvo haciendo centros de acopio, vamos. Por ejemplo, acá en Santa Cruz, vamos, hubieron varios centros de acopio. De parte de la MUNI, y aparte hubieron otros que ya fueron de gente particular. Las ambulancias fueron los que principalmente estuvieron llevando los insumos, lo que se logró recolectar. Al menos la de aquí de Santa Cruz fue lo que se llevó, lo que se alcanzó a juntar del básico, el liceo y la municipalidad. Que como bien decía, no fue mucho, pero 2 ambulancias se llenaron, vamos. Que ya es un granito de arena, ya es algo que 50 personas coman con eso, vamos. Pero sí, básicamente fue uno de los últimos desastres fuertes que ha tenido Guatemala, de los que todavía hoy en día todavía se continúan básicamente recuperando, porque todavía sé que ese lugar todavía no se termina de limpiar. No, ese lugar nunca se va a poder recuperar. No, así sí, al 100. Solo recuperaron un lugarcito muy aledaño, alejado de esa aldeíta, ¿va? Que fue básicamente donde se logró juntar la gente que logró salir del primer impacto, dirías vos. Hasta un campo de golf se echaron, vamos. Sí, uno que estaba ahí por la antigua, quedó totalmente destruido. Había un campo de golf. Sí. Sí, hay golf en Guatemala, lo que es, ¿no? En la antigua hay varios, ¿no? Ahí la gente de Mialculni ahí. Sí, Eso es Guatemala. Yo bajé de una montaña. Yo no sabía eso. Sí, es que sí, vos, hay varios campos de esos. Pero sí, o sea, el problema, si te das cuenta, es que hubieron muchas muertes, vamos, que como dice aquel, sí se pudieron haber evitado. Si la gente hubiera hecho caso y si el gobierno hubiera tenido un plan de prevención. Pero es que siempre suele pasar, has visto con los deslaves, todo eso siempre la gente siempre busca algún lugar donde acomodarse. Aunque también puede ser de que no tengan donde quedarse. Sí, por ejemplo, ¿te acordás ahorita de lo que pasó en 2020? Lo de Leta y el Iota, Simón. también fue un gran... Y eran lugares donde ya habían dicho que se iba a como se dijera, a derrumbar, cosas así. Sí, por ejemplo, ¿no te acuerdas que mi terreno, una parte del terreno se inundó? Sí, Sí, porque estaba la parte del río. Vaya, ese río era pequeño, ya te imaginas los otros. por Inundaron saturación de todo. líquidos en el suelo. Así, Sí, mo. sí, porque fue demasiado lo que llovió, ¿sabes? O sea, prácticamente Guatemala sí... No está Tenemos- preparado, no está preparado. Tenemos Hay que la ser mala o honestos. buena suerte de estar en un lugar donde estamos muy Mira, expuestos. si no es huracán, es tormenta. Si no es tormenta, es temblor. Si no es eso, son volcanes. ¿Va? Si no es eso, algo Terremotos. tiene. Si no es el gobierno. Ah, Pinche gobierno.
El gobierno Todo. tiene la culpa. Sí, Oscar Max. Sí. Debemos de ser unidos nosotros mismos. Sí, camarada. Sí. Camarada marxista. No, eso es No, nazi. eso no es. No, estamos hablando del comunismo. Tampoco sirve. No, No. nada sirve. Todo en papel dice que sí o Todo, pero no ya, sirve. La derecha, la izquierda, el comunismo, el narcisismo, el socialismo, el feudalismo, todo eso no sirve. Es que porque nosotros somos egoístas. No sirve, Es que el ser humano es egoísta, por eso no sirve. por Dios. Sí, nuestra misma ambición es la que nos destruye. Es lo que dice, el ser humano nace siendo un ser de bien o un ser de mal. Sí, un camino que elija el individuo. No importa. Siempre Igual, está. el mundo siempre tiene... El mundo está corrompido, dice acá. Sí, El sistema- básicamente sí. El sistema te hace corromper. No, vos mismo me estabas diciendo sobre lo de tu licencia, ¿ves? ¿Cuál? Ah, sí. Ah, Era- sí, Sí, che vendido. Sí, que es más fácil comprarla que ir a hacer el examen. sí, ¿no? imagínate. Ah. El sistema está mal, pues, en todo Sí, lado. básicamente, pero... Y viste, hasta ahí en la tragedia vino a afectar, porque si no hubiera habido tanto robo, hubiéramos tenido un mejor plan. O las fuerzas de seguridad, digamos, o las fuerzas de ayuda hubieran estado mejor preparadas. Por ejemplo, Sí. que Guatemala tuviera unos topos, como decías, vamos. Mm, Sí hubieran podido una salvar brigada en mucho más específico, que los rescatistas tuvieran un entrenamiento especializado. O sea, creo que hay algo, una Los sección. que hacen eso son los soldados, pero son soldados, o sea, no son... O sea, ellos están ¿Los que para apagan el proteger. fuego? Esos son bomberos. sí. Ah, sí, a ver. No, hay, No, hay brigadas de soldados también. los incendios forestales era la vida. Ah, No, es que sí hay soldados que apagan fuegos apagan forestales. Pero, sí, o sea, como te digo, Chanclazos desde son güey. soldados, De vos, cambio, idiota. son soldados, o sea, no es su chance. Sí, o sea, Sí, básicamente, los ponen a ¿cuál es eso, el chance de o un sea. soldado? Proteger suelo nacional a toda costa, o de costa de invasores y todo eso. Pero, por ejemplo, vamos, yo sí sabía que hubo una sección del 2017, 2018, vamos, donde primero, una fuerza integrada para protección del medio ambiente y el agua. Dos, para protección de cerros y lugares llenos de flora y fauna. Vamos. Tres, babos, restablecer leyes, babos, que protegieran tanto el agua, tanto la flora y fauna, y así como que se le diera cierto dinero o algo para para organizaciones que se encargan de proteger esos territorios de áreas protegidas, vamos, por ejemplo, las Victorias, la Choa, las Cuevas, Rey Marcos, ahí abajo Mompec, el Salto de Chilasco, todos esos lugares que son básicamente rodeados de flora y fauna, o sea, brindarles ayuda para que sigan manteniendo los lugares así. Sin embargo, o sea, no es como que se vea mucho apoyo en eso. Mira, imagínate cuánto tiempo pelearon para cerrar una mina, una mina de saber cuántas siguen activas en Guatemala. Y Pero solo... es porque realmente Guatemala no es el dueño de esas cosas. Sí, ¿no? pero tristemente el gobierno no tiene una iniciativa, tan siquiera si podemos privatizar cosas que Guatemala tiene como fuerza. ¿Vamos? Entonces, Pero al final lo van a vender, mira. sí, pero o sea, imagínate, o sea, Guatemala, no, o sea, siendo honestos, Guatemala no se da ese como que lujo de poder privatizar algo que saben que va a ser para beneficio del pueblo. ¿Vamos? Porque vienen otras empresas extranjeras y A lo hacen. explotar, vamos. Y que ellos traen su propio dinero. Vamos. Ese es el problema, que ellos ya traen dinero. Acuérdate que tenemos un podcast pendientes ¿De qué? Dinero. Di No. algo dinero. de la naturaleza. Ah, Sí. entonces, Sí, sí, es Ahí cierto, calmémosla. es cierto. No hagas spoiler. Pero Sí, yo digo di que algo ya, dinero. Sí. ya vamos por eso terminando. Arbenz era el bueno. Ya vamos terminando. Por eso Arbenz era el bueno. Y lo violaron, lo quemaron desnudo. ¿Sí? No. Ese fue Cancerbero. Se tiró desnudo. El Jacobo Arbenz era el Estuvo bueno. bárbaro. Sí, vos. Era el bueno. Pero Por eso lo mataron. no vamos a decir quiénes fueron, vamos, pero bueno. Fue el Diego. No, Buen no. tema para abordar la mera verdad. Porque, Sí, porque hubieron aparte- distintos puntos de perspectiva de eso. aparte de que es un tema importante, o sea, como mencionaba, otra vez le agradecemos a Luis Dos ahí por habernos dado Estaría la de- idea. Estaría chido abrir una sección de ¿dónde estabas cuando pasó esto? Sí. Va, pero, o sea, es algo que sí teníamos que hablar porque Pues sí, justamente fue en La estos perra, 15 ¿Vos días dónde estabas anteriores. cuando pasó eso? ¿Estudiando? ¿Qué estabas Un estudiando? domingo. Ah, no, en el campo seguro. Estaba en mi casa. ¿Qué estás haciendo? En mi casa. Jugando Minecraft. ¿Sabe? Jugando Roblox.
No juego Roblox. Yo sí recuerdo, tenía partido ese día. Yo tenía partido ese día. ¿Partido de qué tipo? No, era partido, o sea, tenía partido de básquet, iba a ser a las 3, te estoy diciendo, no, hombre. A las 3 iba a jugar. Pero yo me recuerdo que me fui poco después de almuerzo, vamos, porque mi mamá no me quería dejar ir. Pero sí estaría de huevo abrir una sección de dónde estabas cuando pasó tal y tal cosa. Pero bueno. Bueno, ya vamos cerrando el tema y pues ahí Buena igualmente onda. agradecer ahí. Y pues estuvo interesante el tema, la verdad. Tienen sugerencias al respecto de, pues que también, todos vamos. debíamos de conocer. O más bien dicho, saber por qué pasó, porque todos creo que lo vivieron, vamos. Sí, Todos lo cualquiera, vivieron, a menos supongo. estés muerto, básicamente. O que no hayas nacido. Sí. O que tuvieras unos 6 años y no estabas prestando atención. O que seas extraterrestre, ¿verdad? No, Pero bueno, ya, buen tema. Ahí buen sí tema. quieren sugerir algo, ahí el chat está abierto. Media vez sea un tema que sí se puede hablar al aire, donde no nos baneen. No nos funen. Hoy no dije nada estúpido. Bien, Quería. pero no mucho. Sí, y quería. decir Bueno, por lo cosas menos nos malas. libramos de algo que se vive en junio o que se celebra en junio, entonces para mí es un buen Playera, tema. decir, Pero bueno, Ya pues bueno, pasamos a despedirnos. seguimos aquí en la Estás agrupación de orgulloso, entonces. pensamientos. Donde hablamos de memes, cosas relevantes y cultura en general. Con El Diego orgullo. Shocking, Jairo Boyo y Alexander Tepes. Nos El vemos. orgullo, el tema. Órale.